Está bien, se le entiende. Vamos a leer un versículo para que vea que no vamos a tener mucho tiempo parado. Capítulo 7, versículo 1 del libro de Josué. Voy a hacerlo porque nos quedamos en una conquista muy grande, ¿se recuerda? ¿Cuándo se recuerdan del mensaje de derribar los muros espirituales de nuestras vidas? ¿Cómo no se va a acordar, verdad? Si recibimos ahí algo glorioso. Amén. Bueno, vamos a seguir con la historia. ¿Qué le parece? Para que usted y yo podamos aprender lo que el Señor quiere decirnos. En el capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Nos quedamos en la luna por lo que dijo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver lo que quiso decir el Señor. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Oremos. Gloria al nombre del Señor. Hace 2 domingos hablábamos acerca de cómo el Señor le daba la victoria al pueblo de Israel ante los cananeos. Usted ya sabe quiénes son los cananeos ahora de mejor manera. Usted se recuerda de que había unos muros que traspasar y Dios preparó al pueblo para darle lo que Él les había prometido, porque todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y tuvieron una gran victoria en el Señor, que fue tan grande y tan tremenda que llegó a confiarse el pueblo del Señor. Se llegó a confiar el pueblo del Señor, porque derrotaron grandes ejércitos, hicieron caer un muro y tomaron la ciudad. El pueblo se confió y dijo: ahora los demás ejércitos van a ser bien suavecitos. No necesitamos tanto de la guianza de Dios. Pero cuán equivocado estaba el pueblo. Porque cuando hay una victoria tenemos que tener mucho cuidado. Amén. David tuvo grandes victorias y cuando se descuidó en esas victorias fue que cayó. Cuando nosotros estamos pasando por un momento en el que el Señor se está glorificando, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces bajamos los brazos o nos confiamos y pensamos que todo está resuelto. En esta vida tenemos luchas todos los días. Y todos los días tenemos que pelear con las fuerzas del Señor y no con nuestras fuerzas. Con su capacidad y no con nuestra capacidad. Quiero que entremos a esta sección, a esta parte de la historia de Israel cuando acababan los muros de ser derribados. Y el pueblo estaba contento, el pueblo había entrado a la ciudad y poseído esa ciudad, pero le tocaba todavía conquistar otros terrenos, otras tribus, otros pueblos. Y antes de comenzar la enseñanza, le quiero hacer algunas preguntas a usted, para que a través de ellas meditemos. Y muchas veces nosotros cuando damos la respuesta, las damos así a la carrera. Si usted le hubiera preguntado, le hubiera hecho estas preguntas al pueblo de Israel que le voy a hacer, todos hubieran dicho amén. Estas son las preguntas. ¿Te interesa lo que piensa y dice Dios? Yo lo dejo ahí. Yo pensé que me iba a decir amén, ¿va? Pero como le dije que la pensara, ¿verdad? La está pensando muy bien, ¿verdad? ¿Te interesa lo que piensa y dice Dios? Debería. ¿Ok? ¿Te interesan los demás? Fíjese lo irónico de esto, ¿verdad? Porque, lo está pensando.
Pero aunque lo piense o no lo piense, la respuesta tendría que ser que sí. Porque si le interesan las cosas de Dios, le interesan las cosas de los demás también. Porque ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese en las preguntas que le estoy haciendo. Porque así como Israel estaba en el pueblo del Señor, usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Y nosotros peleamos juntos. Nosotros somos una iglesia. La Biblia dice que somos miembros los unos de los otros. ¿Está de acuerdo? Y los miembros, dice el apóstol Pablo, se bendicen, se ayudan mutuamente, porque tratan de obtener un beneficio al trabajar de esa manera. Nosotros tenemos un solo objetivo como lo tenía Israel. Israel tenía que entrar a la tierra prometida, conquistar a la tierra prometida, y todos tenían que estar con ese objetivo, con ese mismo objetivo y con ese mismo sentir. Yo quiero ir al cielo. Usted puede decir, yo también quiero ir al cielo. Entonces estamos en la misma nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos peleando contra un solo enemigo. Yo no peleo contra usted, usted no pelea contra mí, usted y yo peleamos contra el diablo y todos sus ángeles miserables y todo aquello que se opone, aleluya, a los planes del Señor. Por eso yo le hacía la pregunta o las preguntas. ¿Te interesa lo que piensa y dice Dios? ¿Te interesan los demás? Porque si te interesan los demás, vas a tener cuidado con lo que haces. El tema del día de hoy, yo le puse 2 temas, cualquiera que le quede como saco a usted, se lo pone. ¿Qué le parece? Ahí va el primero. Las consecuencias de tocar lo prohibido. Amén. Las consecuencias de tocar lo prohibido. Y la otra, o el otro es, de Dios nadie se esconde. Una de otra, ¿va? De Dios nadie se esconde. Aleluya. Entonces, todo iba bien para Israel. Hasta que sucede un acto que desconcierta a todo el pueblo y a su líder, en este caso Josué. Porque habían conquistado ya y se dispusieron a conquistar a otra pequeño pueblo. Leemos en la Biblia, en el versículo 2, 7:2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué, le dijeron. Y volviendo a Josué, le dijeron. ¿Qué le dijeron a Josué? No suba todo el pueblo. ¿Qué voz oye en Israel usted allí? Una voz de autoconfianza. Hombre, si acabamos de nosotros de derrotar a estos jeriquenses. No se dice así, ¿va? A estos de Jericó, nación grande, muros grandes. Jaí son unos poquititos, hombre, no tengan pena, nos vamos a barrer. Dice la Biblia. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos, dijo. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Espéreme, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que huyeron del poquito de ese pequeño enemigo que estaba oponiéndose? ¿De qué manera pudo haber pasado esto? ¿A dónde me quedé? ¿En el 4 o en el 5? ¿En qué quedamos? No está poniendo atención el que dijo 4. Y los de ahí, o Jaí, mataron de ellos
a unos 36 hombres. Wow, en Jericó no murieron nadie, pero aquí con un ejército pequeño sí murieron 36. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Dónde me quedé? Lo estoy haciendo a propósito, para ver si está leyendo. A ver si tiene la Biblia abierta o solo leyó el primer versículo y ahora ya guardó la Biblia. ¿Dónde me quedé? En el 5. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, dice la Biblia. ¿Pero qué está pasando acá? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Ese hombre empezó a buscar a Dios y dijo: ¿qué pasó acá? ¿Por qué nos ha pasado esto? Esto no puede ser posible. Y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, mire la preocupación de Josué. No era la preocupación de él, era la preocupación de Jehová. Amén. De lo que pudieran decir acerca de Dios, no de él. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Muchos de nosotros estamos muy preocupados por nosotros mismos. El líder que ha comprendido que es del Señor pelea las guerras del Señor y se preocupa por el nombre de Jehová y no por su propio nombre. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Se recuerdan las preguntas que le hice? Dice la Biblia: levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Si se da cuenta, entonces, hemos leído que Israel ha experimentado una derrota. Una derrota vergonzosa, una derrota que ellos no esperaban, una derrota que parecía fácil. Una guerra que parecía que la podían ganar así sin muchos hombres. No consultaron al Señor. Decidieron ellos decir lo que debían de hacer, partieron y resulta ser que murieron 36 hombres. Pero si se da cuenta en el versículo 1, por eso yo comienzo con el versículo 1 esta prédica.
Dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Mire que los incluye a todos, aunque solamente quizás sea una persona la que lo cometió, pero los incluye a todos porque los ve como un pueblo. ¿Se da cuenta entonces? ¿Le interesa lo que piensa Dios? ¿Le interesa lo que dice Dios? ¿Le interesa a los demás? Porque la palabra ahí dice que cometieron prevaricación. Y prevaricación, la palabra prevaricación significa torcerse, hacer omisión a la palabra de Dios. Eso significa prevaricación. O sea, en pocas palabras, no les importó lo que Dios haya dicho. También la palabra prevaricación, bíblicamente hablando, significa apropiarse de propiedad sagrada. Y Dios ya había hablado acerca de lo que se debía de hacer cuando se conquistaran, aleluya, la ciudad de Jericó. Les dijo lo que debían de hacer, ¿o no? Si usted leyó el capítulo 6, usted se da cuenta que el Señor le había dicho qué era lo que tenían que hacer con las cosas que encontraran dentro de la ciudad. Les dio una ordenanza bien clara. Alabado sea el nombre del Señor. Las órdenes entonces fueron claras, ese es el primer punto, y precisas para su pueblo. Les dijo qué debían de hacer para poderlos derrotar. Les había dado a conocer, aleluya, lo que era la ciudad de Jericó. Y dijo, esa ciudad es anatema, dijo. Quizás ellos no entendieron mucho. Quizás el Señor no les explicó por completo todo lo que significaba el tomar las cosas que Él había dicho que no se tomaran. Pero Él simplemente dijo, no lo toquen. No se atrevan a tocarlo porque yo lo he declarado anatema. Y la palabra anatema es maldito. He declarado todo eso maldito. Aleluya. Todo lo que estaba allí. Dios sabía por qué decía las cosas. Si Dios dijo que lo era, así lo es. Usted y yo simplemente tenemos que obedecer las órdenes de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para preguntarle? Les acababa de dar una gran victoria a ellos. Ellos no hubieran conquistado esa ciudad. Ellos no hubieran derrotado los muros si no hubiera sido por Dios. Y no fueron ellos los que lo derrotaron, fue Dios el que lo hizo. Por lo tanto, Dios tiene derecho a decirle a su pueblo lo que es bueno y lo que es malo. Gloria a Dios. Dios es el único que puede disponer de las cosas que se encontraban en esa ciudad. Porque al final de cuentas Dios es dueño de todo. Dios sabe de dónde se vinieron quizás esas riquezas. De dónde, a qué se le presentaron. Israel no sabía nada. A lo mejor se le habían presentado a sus dioses falsos. A lo mejor con ellos se habían presentado los niños y se habían quemado. ¿Qué se había hecho? No lo dice la palabra del Señor. Pero Dios sí lo sabía. Y les dijo, guárdense del anatema, les dijo el Señor. No lo vayan a tocar. Aleluya. Dios se los dice porque Dios sabía lo que iba a pasar cuando ellos vieran el anatema. Es como que le voy a mostrar un ejemplo para que me entienda un poquito más, ¿verdad? Imagínese que usted encuentra una bolsa de $2 millones. Y ya la hermana ya se picó, allá va. Pero usted sabe que es de un narcotraficante. Por eso le dije, imagínese que usted sí lo sabe. Ay, no está poniendo atención. Denle un pellizcón, hermano, por favor. Usted sabe que ese dinero fue obtenido, ¿qué? Con el sudor de la frente.
¿Verdad que no? Ese dinero fue obtenido con derramamiento de sangre, con grandes injusticias. ¿Cierto o no es cierto? Eso era exactamente a lo que se enfrentó Israel. Lingotes de oro. Pero venían de narcos. ¿Me entiende el término, verdad? Porque eran asesinos, eran malvados, eran perversos, eran idólatras, eran inmorales. Quizás habían despojado a gente buena y eso vieron. Ahora, la pregunta es, ¿se ve tentado usted a pensar, ¿me lo llevo, sí o no? Usted mira $1 millón y yo le he puesto que le viene a su corazón, pago mi casa, pago mi carro, me doy un paseo por las Bahamas, etcétera, etcétera. ¿O no le vino eso a su corazón? A ver. Yo no voy a seguir predicando si usted no me es sincero. ¿Le viene eso al corazón, sí o no? Claro que sí nos viene al corazón. No me venga a mí con espiritualidades aquí. Si es cierto, esta carne le gusta esas cosas. Por eso Dios le dijo, cuidado con el anatema, les dijo. Lo van a ver, lo van a desear, pero yo lo declaro maldito. Y si Dios declara algo maldito, maldito es. Nadie lo puede bendecir, nadie lo puede hacer bueno. Dios dijo maldito, maldito es. Aleluya. Se debían de guardar. Pero dése cuenta que Dios le dio la advertencia de lo que pasaría si tocasen de el anatema. Aleluya. Cosas que eran prohibidas ser tocadas por el pueblo. Si Israel lo hacía, si los hijos de Israel lo hacían, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar si los hijos de Israel tocaban del anatema? Tocaban de lo prohibido. ¿Se da cuenta? Todos tenían que estar en un solo objetivo, porque todos iban a conquistar la tierra, todos iban a recibir la promesa, todos estaban por el plan de Dios. No es su plan, no es mi plan, es el plan de Dios. No se le busca a este, darle favor a este o al otro, es para Dios, hermano. Dese cuenta de esto entonces. Si uno de ellos se atrevía a salirse, si dos de ellos se atrevían a hacer algo contrario, ¿iban a afectar a todo el pueblo, sí o no? Lo iban a afectar. Aleluya. Sería considerado un acto de infidelidad a Dios. Porque Dios lo había hecho bien claro ante el pueblo. Pero lo que llama la atención es quien prevarica. Porque fíjese cómo comienza el capítulo 7. Antes de contar la derrota, antes de contar la muerte, antes de ver todo lo que pasó, el versículo 1 es el que le describe a usted quién había prevaricado. ¿Qué significa la palabra prevaricar? Entonces no sigo predicando. ¿Perdón? ¿Torcer? ¿Qué otra cosa? A ver, ponles otra vez ahí, por favor, Dios mío. Me voy a tardar bastante entonces porque no me están diciendo. Torcerse. Se torció uno de ellos. Hizo omisión a la palabra de Dios. Se apropió de una propiedad sagrada. ¿Y por qué era sagrada? Porque Dios lo había dicho. Esta propiedad no se toca. Y si dice que no se toque, es por algo. ¿Quién era el prevaricador? Y por eso cuando yo miro la Biblia, hermano, y me doy cuenta de quién era, me pongo a temblar. Porque no era cualquier hijo de Israel. La Biblia lo describe con mucho cuidado.
Y le dice, era este, y se va hasta su tribu. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con no recordar lo que la palabra del Señor nos dice en cada momento de nuestras vidas. Porque todo el tiempo, donde quiera que vayamos, hay cosas que Dios ha dicho, no. No toques eso. Y usted tiene que tener bien fresca la palabra del Señor para recordarse que Él lo está prohibiendo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Nos tocamos con cosas prohibidas, sí o no? ¿Vienen a nuestro corazón los deseos de querer tomar, sí o no? Tenemos que recordar esa palabra. Porque no solamente estamos peleando por nosotros, estamos peleando por todo un pueblo. Aleluya. En cada situación que experimentemos nosotros tenemos que tener la palabra de Dios bien clara, de lo que Dios dice que es bueno y de lo que Dios dice que es malo. ¿De qué tribu era quien prevaricó? De la tribu de Judá. ¿Sabe de qué tribu vino Jesucristo? De la tribu de Judá. No era cualquier hijo de israelita. Era de una tribu muy especial que cae en tentación. Si cayó Acán en tentación, hago la pregunta, ¿puede usted y yo caer en esa tentación? Claro que sí. Esa es la advertencia que el Señor nos muestra acá. No importa años, no importa títulos, no importa la tribu, no importa que yo venga de hijo de pastores y de pastores y de pastores y de pastores, no importa. Yo puedo ser tentado y yo puedo caer. Y cuando la Biblia dice, estas cosas les acontecieron y están escritas para nosotros, nosotros tenemos que meditar en ellas. Porque podemos caer nosotros también en la trampa del enemigo. Él venía de la mejor tribu, podríamos decir, si la queremos calificar de esa manera. Él venía de una familia de creyentes. Él tenía una gran promesa sobre su vida. Y de la misma manera nosotros. Hay jóvenes y hay señoritas que tienen papás creyentes y no aprovechan la oportunidad que tienen en su vida. Los que no tienen papás que son creyentes, no tienen tiempo, no los aconsejan, no les dicen nada, les dan la libertad para hacer lo que quieren y usted aquí piensa que eso es lo bueno. No, eso no es lo bueno. Si supiera cómo está el corazón de cada uno de ellos o de ellas, tan necesitado que tienen que recurrir a las drogas, a la música toda así mugrosa, a quererse exhibir. ¿Por qué? Porque están vacíos, porque no tienen dirección, porque no hay nadie que les jale las riendas. Usted tiene la bendición de contar con alguien que le interesa su vida. La criminalidad, las pandillas y todo ese tipo de movimientos, ¿sabe dónde se da? En hogares que están destruidos, donde no hay un papá y una mamá. Más le vale que usted como papá y mamá sea responsable. Puede amar a sus hijos, pero tiene que disciplinar a sus hijos. ¿Quién manda en la casa? Solo falta que los jóvenes digan amén. Dios mío. Gloria al nombre del Señor. Acá de la tribu de Judá desobedece al mandato. Dice la Biblia que Acab vio el anatema. Dice la Biblia que Acab deseó del anatema. Óigalo bien. Yo siempre le vengo diciendo esta palabra que es muy importante en nuestras vidas, hermano. El ser egoísta es lo peor que usted y yo podemos ser. Pensar solamente en nosotros, sin saber si vamos a afectar a otros.
solamente por cumplir con nuestros caprichos y nuestros deseos. Acán es ese tipo de hombre egoísta que vio, dijo, tengo la oportunidad. Él no pensó en los demás. A él no le importaba entonces Dios. A él no le importaba entonces su hermano o su hermana. Porque él dijo, ahí está el lingote. Dios dijo que no lo haga, pero a mí me gusta. Y yo me voy a quedar con él. ¿Muestra egoísmo o no muestra egoísmo? Por eso el egoísta no tiene parte con el Señor. El egoísta no es usado por Dios, porque solo piensa en yo, y yo, y yo, y yo. Codició aquello que Dios había prohibido. La cosa parecía muy buena. La cosa parecía de mucho valor. Y la cosa parecía ser que garantizaba algo para el futuro de Acán y su familia. Mire lo engañoso que es la vanidad de la vida, hermano. ¿Será que iba a superar lo que Dios le tenía preparado? ¿Será que eso le garantizaba más de lo que Dios le iba a garantizar? Pongámonos a pensar. Porque es algo que nosotros tenemos que meditar cuando nosotros vemos las ofertas. Hay cosas que nosotros decimos, es que si no lo disfrutamos hoy, ¿cuándo lo vamos a disfrutar? Así dice el mundo, disfrútalo hoy. Y usted se siente como, ¿para qué esperar? ¿Para qué? El que se desespera es una pieza muy fácil del diablo, hermano. Y este hombre vio aquí la oportunidad. Acá, y fíjese lo tonto de nosotros, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? ¿Y saben lo que significa la palabra omnisciente? Dios todo lo sabe. Usted y yo nos tratamos muchas veces de esconder de las personas. Aquí no me mira mi papá, aquí no me mira el pastor, aquí no me mira este o el otro. ¿Y qué importa que no te mire este o lo otro? Te está viendo Dios. No importa dónde estés, te está viendo Dios. Eso es ser tonto uno. Porque pensar que nosotros podemos cubrirlo. Acab dijo, lo voy a esconder, dijo. Ahora, dése cuenta de algo. Engañó a Josué. Engañó a los ancianos. Engañó a todo el pueblo. Bien ocultito lo tenía. Pero todo lo que está oculto va a salir a la luz. Nada se esconde de Dios, iglesia. Pero usted no trate de andar averiguando. Déjeselo al Señor, déjese de ser chismoso. Sí, Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Acán pensó que nadie lo descubriría. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 se lo leo yo. Dice la Biblia, gloria a Dios. Ya estoy terminando con la introducción, espérenme. Aleluya, gloria a Dios. Búsquelos, porque como quieren no vamos a ver muchas citas bíblicas. Así, mira si es cierto o no es cierto. Dice la Biblia, en el capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Si estás ocultando algo, hermano, hermana, joven, señorita, Dios te lo está diciendo hoy bien claro. Porque luego va a ser vergonzoso. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Oiga lo que dice la Biblia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire lo importante que tiene entonces que ver
esta enseñanza con usted y conmigo también. Porque Acán toma pensando que nadie lo ha visto. Usted puede hacer algo pensando que nadie lo ha visto. Esa es la ignorancia más grande que puede tener un creyente. Me he salido una y otra vez. Ah, sí, espérate, te está dando cuerda el Señor. Pero cuando se acaba la cuerda, dice el Señor, ok, aquí llegó. Ay, Jesús. Mire que lo hemos visto de todos colores y de todos tamaños. Cuando no tenemos una debida relación con Dios, solo somos una apariencia para con la gente. Queremos vernos bien ante la gente. Queremos nosotros lucir bien. Nosotros queremos tener un nombre ante la gente. Pero rápidamente se va a descubrir nuestro pecado si no tenemos una debida relación con Dios. Acán no teme a Dios, no teme a su palabra. Pareciera, mire hermano, que la palabra del Señor son palabras simples. Ay, ¿qué tiene que yo lo haga, papá? ¿Y qué tiene que yo lo haga, mamá? Es que tú eres exagerada. Es que tú todavía estás allá en el pasado. Te está advirtiendo Dios. Es que está teniendo misericordia. Qué terrible es esto, hermano. Dios no tendría que hacerlo, pues. Pero Dios, a través de tus padres, te dice: no lo hagas. Porque cuando el Señor agarra, ya no suelta. ¿Y quién libra de la mano del Señor, hermano? ¿Quién libra de la mano del Señor? Nadie. Aleluya. Parece que no tienen la importancia de vida las palabras de Dios. Diría Acán, esto no es tan perjudicial. ¿Qué tiene que yo me haya robado estas cositas? No va a pasar nada, dijo ya. No va a pasar nada. Nosotros muchas veces decimos, esto sí es malo, pero esto no es malo. Y miramos cosas, oímos cosas que nos están todo el tiempo tratando de atraer. Son bonitas, le gustan a nuestra carne. Y estamos ahí nosotros jugando con ellas. Llega un momento, hermano, en el que si estás jugando con el fuego, te vas a quemar. ¡Aleluya! Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de él desobedecer a nuestro Dios? Quiero que regresemos al capítulo 6 de Josué. Vamos a recordar el último día, el séptimo día que ellos dieron la vuelta para agarrarle el hilo a la historia, una vez más. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Con un grito. El 17. Y será la ciudad anatema. Léalo. Anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Es otro mensaje. Y con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Estaba claro o no estaba claro? Si lo hacen, le van a hacer un daño al pueblo. Si lo hacen, lo van a turbar. Ahora pregunto, ¿se turbó? ¿Tuvo consecuencias? Porque Dios lo había dicho. No solo se desobedece a Dios,
sino que se da ocasión para que el enemigo entre al campamento de Dios. O sea, en pocas palabras, tú no pecas solo. En pocas palabras, ahí lo que hizo Acán fue dejar que el enemigo entrara y que matara. Óigalo bien. Qué tremendo cuando nosotros pecamos, hermano. Nunca vea el pecado así de sencillo. Nunca lo vea como que es cualquier cosa. Es muy serio el pecado. Por eso Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Porque hace mucho daño. Se vería afectada la familia. Mira las consecuencias. Acán no pecó solo, parece ser que su familia le ayudó. Parece ser que su familia le ayudó a esconderlo. Pero cuando usted es cabeza de un hogar, usted lleva la responsabilidad de toda esa casa. Porque usted tiene autoridad de parte de Dios de hacer lo correcto. Usted hace lo incorrecto y toda su familia paga las consecuencias. Terrible es esto, hermano. Se vería afectada la familia debido al pecado de la cabeza de la misma. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, dice la Escritura: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, dice la palabra del Señor. Las cosas que pensaba que le iban a traer seguridad, le trajeron una gran desgracia. Voy a guardar esto porque esto va a ser para el futuro de mis hijos. Lo voy a hacer y me voy a esforzar y me voy a olvidar de lo que Dios dijo. Y no voy a hacer caso porque mientras pasa eso, yo me estoy asegurando. Esos son bien tontos. Esos son no son personas listas porque deberían de tomarlo por cualquier cosa. No, el creyente no puede ser así. O confías o no confías en Dios. O haces la voluntad de Dios o no la haces. Lo que pensaba que le iba a dar seguridad, le trajo desgracia. O sea, lo que él tomó del anatema. ¿Qué otra consecuencia trajo el pecado de Acán? Aparte de lo personal, a él, a su familia. ¿Qué otra consecuencia trajo? Murieron 36 personas inocentes que no debían morir. ¿Por quién murieron? Por la guerra. Sí, murieron en la guerra, pero debido a un pecado. Usted sabe lo que causa un pecado en la tierra. Nuestro pecado. Cuando nosotros decidimos desobedecer a nuestro Dios, murieron 36 hombres. Esos 36 hombres iban sobre la cabeza de Acán. Él era el culpable de esa muerte. La ira de Dios se encendió contra su pueblo. La siguiente consecuencia fue que fueron derrotados. Que el pueblo se agüitó. Que Josué, su líder, estaba desconcertado. No hallaba qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Falló Dios? ¿Qué pasó? Ya no vamos a conquistar. Mire cómo desmaya la fe por una mala actitud. Por el pecado. Afecta demasiado. En el capítulo 7, versículo 10. Vamos allá. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta a ver, lea eso conmigo. ¿Han qué dice? Han hurtado. ¿Qué otra cosa?
han mentido y aún lo han guardado entre... O sea, que no solamente cometió un pecado, porque un pecado te lleva a otro pecado y te lleva a otro pecado. Y fíjese cómo lo sabía Dios. De repente tenía ahí a la CIA controlándolo. A ver, ¿qué es lo que...? No, hermano, Dios no necesita nada de eso. Dios lo ve todo. Dijo, hicieron esto e hicieron esto, le dijo. Exactamente. Ahora, tenemos que notar algo aquí. Josué está en la luna. Mire, hermano, mucha gente puede hablar de un pastor. No, que ese pastor no se da cuenta que eso es un sinvergüenza. Y ahí lo tienen en la iglesia. Lo que pasa que dentro de la iglesia, mucha gente pura apariencia. Y yo no soy Dios para conocer el corazón de todos, para conocer las intenciones de las personas. Esa iglesia es sucia, esa iglesia es cochina, esa iglesia allí no les importa la santidad. No es eso. Lo que pasa es que hay sinvergüenzas metidos. Josué no sabía lo que estaba pasando. Fue Dios el que vino y se lo dijo, porque mire, dice, robaron, hurtaron, mintieron y aún lo metieron entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Mire las grandes consecuencias. Ya no está Dios con ellos en ese momento. Hermano, a mí no me sirve de nada estar aquí en la iglesia si Dios no está con nosotros. A mí no me sirve de nada predicarle un buen mensaje si Dios no está con nosotros. Somos un club social si Dios no está con nosotros, como todos los demás. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado al anatema de en medio de vosotros. Esa es la palabra de Dios. Terrible, hermano. Terrible. Josué, después de una derrota que debió de haber sido una victoria, se trastorna. Se vuelve como loco el hombre. Él era el líder. Él era el responsable. Él era el que iba al frente. ¿Qué hice mal? Y por eso él le reclama a Dios, porque él dice: Señor, yo no pequé, Señor. Yo no hice nada, Padre. A ver, estoy haciéndome un autoexamen, Señor, y yo no veo que te haya fallado en algo, Señor bendito. Qué duro ha de haber sido para este hombre, porque tenía familias, hermano, detrás de él, para que este hombre solamente hiciera lo que hizo. El pueblo no sabía lo que había ocurrido en secreto, ni el líder ni el pueblo. Tremendo. Pero cuando buscas a Dios, aleluya, cuando buscas su presencia, cuando no entiendes, aleluya, pero tienes a un Dios que todo lo entiende, doblas tus rodillas, buscas el rostro del Señor y el Señor hace conocer las cosas. Tenemos que acordarnos que la oración tiene poder y que Dios revelará aquello que está escondido. Alabado el nombre del Señor. Nosotros no lo sabemos todo, iglesia. Aleluya. Pero si confiamos en Dios, Él peleará por nosotros. Dios le dice: hay pecado en Israel, le dice. Alguien prevaricó. Por eso ustedes fueron derrotados, le dice. Mire cómo lo sabe todo el Señor.
Todos los datos los tiene el Señor, solamente hay que ir a su presencia. Nosotros a veces le hemos perdido fe a la oración, porque de repente hemos orado y todavía Dios no ha contestado. Usted sigue orando, porque Dios dice que lo busquemos en oración. Así como aquella mujer que fue con el juez una y otra hasta que lo cansó y le dio la respuesta. De la misma manera nosotros. No nos cansemos, iglesia. Josué buscó el rostro del Señor y el Señor le hizo saber por qué habían sido derrotados, que había pecado, y luego le dice: yo te voy a descubrir al prevaricador. Yo te lo voy a mostrar y te voy a decir lo que tienes que hacer con él. ¿Qué le parece? Qué lindo es confiar en Dios, hermano. Vayamos al versículo 13. Gloria a Dios. 14. ¿Está ahí? Os acercaréis pues mañana. Mire lo que iba a hacer el Señor. Por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Dónde están los varones? Tenemos una gran responsabilidad. Mire las órdenes del Señor, bien exactas. Como que dice: yo te lo voy a revelar, le dijo. ¿Dónde me quedé? Y al que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Era duro, pero por él habían muerto 36 personas. Pregunto, ¿quién lo iba a matar? ¿Josué? ¿Quién lo iba a matar? ¿Los ancianos? ¿Quién realmente mató a Acán? La ley de Dios. En pocas palabras, Josué es como la autoridad en la tierra. Amén. Sigue diciendo. Josué pues, levantándose de mañana, mire qué obediente es Josué, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada, qué casualidad, mire hermano, que fue tomada la tribu de Judá. No, ¿verdad, hermanos? Eso no fue por casualidad. Eso no fue por suerte. Dios ya lo sabía. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Como lo dijo al principio. Hizo acercar su casa por los varones. Y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Se repite el versículo 1. Exactamente así como lo había descrito él al principio. Nadie lo sabía. Dios se lo hizo saber al pie de la letra. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, hermano, ya lo tenía enfrente. ¿Cómo se podía negar ese hombre en ese momento? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora le describe lo que él hizo. Mire lo que dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico. ¿Cómo dice? Díganlo una vez más. No era bueno, era
muy bueno. A lo mejor era como Gucci, por decir así, ¿verdad? Por decir, o sea, de las mejores marcas que el día de hoy se conocen. O sea, era un manto que no lo iba a ver en cualquier lugar. Era un manto que solamente los poderosos, los ricos lo tenían. Y él se vio tentado a tenerlo. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Un dineral, lo cual codicié y tomé. Yo le hubiera preguntado, ¿y por qué lo tomaste? ¿Qué seguridad te daba? ¿No te acordaste de lo que Dios dijo? Y aquí que está escondido, aleluya, bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello, a como Dios se lo había mostrado. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Se oye fuerte, hermanos. Se oye duro. Pero es que el pecado trae consecuencias. El pecado te arrastra a ti. El pecado arrastra a tu familia. El pecado arrastra a tus hijos. El pecado se lleva todas aquellas cosas con las cuales Dios te haya podido bendecir. Vio que todo se lo quitaron. Todo. Y no fue Josué el malo aquí. No fue el pueblo no fue malo. Era orden de parte de Dios. ¿Amaba Acán a Dios? Pregunto. ¿Lo amaba? ¿Amaba Acán a los demás? No le importaba, hermano. Él solo pensaba en sí mismo y en su familia. Pero por hacerlo de esa manera, se tronó por completamente. Sigue diciendo, túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, según lo está escribiendo. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. O sea, el Valle de Turbación. Josué sigue al pie de la letra lo que Dios le manda, porque sabe cómo es Dios, y porque sabe de que al hacerlo de esa manera le iba a traer bendición al pueblo. Esta es una gran lección para todos nosotros. Dios saldrá victorioso. Su pueblo, si se humilla y busca su rostro, saldrá victorioso. Pero aquel que decide desobedecer la palabra del Señor y tocar y tomar lo prohibido, no le va a ir bien. ¿Qué lecciones nosotros aprendemos de esta historia que nos deja en el libro de Josué? Nuestras victorias, iglesia, en la vida dependen únicamente de Dios. No están en nosotros. Yo he visto muchos predicadores, pastores, líderes, de que cuando Dios los ha usado grandemente, Dios les ha permitido hacer grandes cosas, de repente sienten que ellos ya lo pueden hacer todo. Y terminan haciendo cosas que no tienen que hacer porque nunca le pidieron dirección a Dios. O porque cree que porque Dios los usó en una área, los va a usar en todas.
No es así. Por mucho que yo pueda hacer una cosa de parte del Señor, significa que yo puedo hacer todo lo demás. Necesito todo el tiempo guianza de parte del Señor, porque Dios es el único que a nosotros nos da la victoria. No es nuestra capacidad. Usted ha llegado a ser lo que es por la capacidad de Dios. Usted tiene lo que tiene por la capacidad de Dios. No pensemos que es nuestra capacidad, porque el día que pensemos de esa manera, estamos tronados nosotros. Es necesario obedecer al pie de la letra la palabra de Dios, aunque no lo comprendamos. Muchas cosas no las vamos a comprender, ya se lo he dicho varias veces. No hagas tal cosa, no vayas a este lugar, no hables de esa manera, no te juntes con yugo desigual, etcétera, etcétera. No. Yo no lo entiendo muchas veces, pero debo de obedecer a Dios. Porque Dios solamente es el único que conoce todas las cosas. Aunque no lo comprendas, tenle un poquito de paciencia al Señor. Yo te aseguro que cuando el Señor te dé la victoria, vas a decir, gracias Señor por hacerme esperar, Padre. Porque tú no fallas. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de esta historia? No te puedes esconder de Dios. Si Acán no se escondió de Dios, tú tampoco te vas a poder esconder. Ni tú ni yo nos vamos a poder esconder de Dios. Él todo lo va a sacar a la luz. Puedes pasar por un tiempo escondidito, guardadito, teniendo todo ahí, como que si nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Vas a ser descubierto. No hay cosa encubierta que no sea, aleluya, declarada en su presencia. ¿Qué otra lección aprendemos? Nosotros no podemos evitar andar por esta tierra. Andamos en esta tierra. Vemos cosas nosotros. Todos los días miramos cosas. Pero ¿cómo las vemos nosotros? Hay lugares que podríamos evitar. Hay cosas que podemos evitar ver. Porque vamos a empezar a desearlas. Se van a empezar a desear. Tú eres carne. Tú dirás, no, es que yo pertenezco a una buena iglesia. Es que yo tengo palabra del Señor. Es que yo tengo tantos años. No, es que usted no me conoce, pastor. Yo vengo de una familia bien espiritual. No me importa. Puedes caer. Porque cayó Acán. ¿Cuántos años llevaba? No sé. Pero cayó Acán, que era de la tribu de Judá. Aleluya. El dinero se ve muy bien y nos atrae y nos ocupa. El dinero puede ser el peor de los males si lo amamos más que al Señor. No podemos servir a dos señores. O amamos al Señor de los cielos o amamos al Dios Mamón. Las malas costumbres, las tradiciones, los deseos carnales, aquellas cosas que nos apartan de los caminos del Señor. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás deseando? Porque cuando menos lo esperes, lo vas a esconder en tu corazón. Y una vez escondido en tu corazón, el problema es este, hermano. Vas a afectarte. Vas a afectar a tu familia y vas a afectar a la iglesia. Porque recuérdese que somos un cuerpo. Piénsalo. Medítalo. Si vale la pena o no vale la pena el hacerlo. La desobediencia a Dios siempre nos afectará de manera grande. Porque Dios va a castigar el pecado que se ha cometido. Las consecuencias son muy grandes. Si hay egoísmo en tu vida y dices, yo quiero esto, medita por qué lo quieres. Medita si te estás rebelando en contra del Señor.
porque no te va a ir bien. No te va a ir bien. Es mejor arrepentirnos. Es mejor pedir ayuda. Decir, yo tengo este problema. Y buscar el rostro de nuestro Dios. Dios nos va a ayudar, hermano. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Pero una cosa he entendido yo, que cuando se viene y se busca la presencia del Señor, Él da las fuerzas. Él da la victoria. Él nos hace más que vencedores a nosotros. Y nos permite el no caer en la trampa que todos los demás han caído. Aleluya. Pidámosle perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Eso que tú piensas que te va a hacer feliz, no te va a hacer feliz. Eso que piensas que te va a dar la garantía de la vida, no te va a dar la garantía de la vida. No se la dio a Acán, tampoco te la va a dar a ti. Por eso yo le leía, y con esto termino. Por eso yo le leía al principio, 2 de Corintios capítulo 6, del 14 en adelante. Donde decía que nosotros no nos unamos a yugo desigual. Que no toquemos las cosas inmundas nosotros. Porque de esa manera dice, Él va a ser nuestro Padre Celestial. Y nosotros vamos a ser sus hijos, dice la Biblia. O sea, hay una condición. Allá estaba la condición de no tocarla, maldito. A nosotros también se nos pone condición. No podemos nosotros tener amistad con el mundo. Vivir como el mundo. Querer imitar al mundo. Estar tocando lo inmundo y pensar todavía que podemos ser pueblo del Señor, porque hermano, estamos afectando la iglesia. O estás o no estás. O estás por el Señor o estás para ti mismo. Tú decides. Si crees que puedes tener las victorias sin el Señor, dale. Pero si no, todos juntos le vamos a echar ganas. En el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.